Hola a todos, buenas noches. Soy el doctor Andrés Tobilla, aquí transmitiendo desde mi estudio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, básicamente en el barrio de San Nicolás. Aquí en una noche bastante lluviosa, como se acostumbra bien acá en el sureste, ¿verdad? Estamos en plena temporada de lluvias. Y bueno, esto de alguna manera puede alentar a un interés mayor por el conocimiento, porque pues está uno aquí en la paz de la biblioteca. Eh, y voy a seguir hablando de la conciencia de enfermedad en la recuperación de la adicción. Acuérdense que a mí no me gusta hablar como investigador psicológico de adicción, sino más bien de la recuperación de la adicción. Por eso estoy investigando estas llamadas, digamos, vidas en tratamiento, es decir, la fenomenología de cómo un grupo de personas que estamos investigando relatan longitudinalmente, es decir, a lo largo del tiempo, cuáles han sido sus vivencias alrededor de su proceso de recuperación desde el momento en que lograron estar abstinentes en la confraternidad de narcóticos anónimos. Y bueno, siguiendo con el tema, yo hablé de que existen ciertos indicadores para hablar de esta dimensión de conciencia de enfermedad, que son la sublimación, la abstinencia, el compromiso para cambiar y la compasión. A mí me gustaría hacer el día de hoy un poco más de énfasis en los dos últimos, es decir, en el compromiso para cambiar y la compasión. Con respecto al compromiso para cambiar, bueno, pues sí, cuando uno tiene verdaderamente, que es un indicador anterior, una, digamos, noción de que algo muy malo está pasando, ¿sí? Y en esta medida se necesita adquirir esta conciencia de enfermedad, pues se requiere que la persona intente, ¿verdad? De una manera muy firme recuperarse. Esto proviene obviamente de un derrumbamiento, de una porción del yo, que tendemos nosotros los psicoanalistas a llamarle egosintónica, es decir, que está concordante con la patología, esa porción del yo, que se resquebraja a lo largo del inicio del tratamiento, ¿verdad? De una u otra manera, a través de la confrontación, de la interpretación, de la identificación con otras personas que están en recuperación. Bueno, pues esta parte del yo se resquebraja y en tal medida se queda la persona que está en tratamiento como con una especie de sensación de vacío, que en los grupos de 12 pasos se aduce que está referida, bueno, a un cumplimiento del primer paso de recuperación, es decir, de admitir que se es impotente ante la adicción y que la vida se ha vuelto ingobernable. Entonces, en tal medida, ¿verdad?, se da ese resquebrajamiento del yo. ¿Y qué hay, verdad? Porque de pronto es como, vamos, una entrada de una realidad que le está dando salida a todo lo que se estaba negando. Y qué queda, ¿no? O sea, queda, bueno, de alguna manera la fe en que se va a recuperar esta persona, pero solamente se puede alimentar esa fe si se tiene el compromiso para cambiar. Entonces, pues sí, si uno está trabajando psicoterapéuticamente con una persona que se desea recuperar, que digamos está formando una conciencia de enfermedad, pues sí hay que generar la debida alianza terapéutica para que haya este vínculo colaborativo lo mejor que se pueda y en tal medida seguir alimentando, ¿verdad? El surgimiento de un compromiso constante, ¿verdad? De estar cambiando. Y cuando hablamos de cambiar, hablamos
vamos a decir, de estar bien por estar abstinente, pero se estará mejor si se tiene un cambio psíquico, sobre todo en la raíz, es decir, en la estructura de personalidad. Y bueno, o sea, es una creencia persistente, ¿verdad? Eso indica que existe compromiso. Es decir, una creencia persistente en que habrá una mejoría. Hay que verlo y eso de alguna forma nos tiene que llevar necesariamente a una persistencia del deseo de mejorar, ¿sí? Ya no estamos hablando ahora de un deseo de gozar, o sea, un deseo hacia el goce, sino estamos hablando de un deseo de mejoría, de un deseo de eyectarse, si ustedes lo quieren ver así, de la patología, con un yo fortalecido que ya no está participando, ¿verdad?, en este ejercicio autodestructivo que es justamente el consumo compulsivo de sustancias. Ahora bien, ¿qué sigue del compromiso para cambiar? Bueno, pues sigue, aunque pareciera que no entra dentro de esta dimensión, sigue la compasión, ¿sí? O sea, la compasión, ¿qué implica? La compasión implica padecer con el otro, pero también padecer con uno mismo, es decir, encontrarse con los sentimientos profundos del otro y encontrarse con los sentimientos profundos de uno mismo y darles un nombre, ¿verdad? En donde se tiene como punto de partida la sensación, luego la emoción y el nombre, ¿verdad?, asignado, que produce justamente la identificación del sentimiento. Tanto podemos hablar de que existe una compasión hacia el otro, como también existe una compasión hacia uno mismo. Y tener compasión hacia uno mismo implica, bueno, recuperar u obtener, porque incluso puede darse el caso, el respeto por uno mismo, ¿sí? La restauración de un concepto de sí mismo mucho más elevado, o como vamos a decir, comúnmente se dice, una mejor autoestima. Por ahí en el texto básico de Narcóticos Anónimos se habla de que la oportunidad de recordar viejos sentimientos y comportamientos nos permite ver nuestro crecimiento espiritual y personal. Es decir, si estamos, digamos, involucrados, ¿verdad? Justamente derivado de este compromiso para cambiar, en una ruta de crecimiento que incluso es espiritual, en donde estamos recuperando el deseo, ¿verdad?, y de mejorar, pero también estamos recuperando el respeto hacia nosotros mismos. Y bueno, si les digo, tenemos ese persistente deseo de cambiar para mejorar, pues podemos lograr muchas cosas, ¿sí? Allí verdaderamente sí se está mostrando este indicador de conciencia de enfermedad con bastante fehaciencia. ¿Qué tantas ganas tienes de recuperarte? ¿Qué tanto deseo tienes de cambiar? Bueno, alguien puede decir, no, si yo me quiero recuperar, ¿cómo lo dudas? Etcétera. Pero bueno, oye, no te veo que asistes a las reuniones, dejas plantado a tu psicoterapeuta, pareciera que te estás otra vez juntando con las mismas personas con las que te drogabas, estás yendo a los mismos lugares a donde te drogabas, y entonces eso no pareciera que existe o nos esté diciendo que existe un compromiso de cambio, ¿verdad? De cambio para mejoría, ¿sí? Insisto, cambio para mejorar. Entonces necesitamos demostrarlo con hechos, necesitamos, como dicen por allí también en los grupos, ponerle acción, porque acción, ¿verdad?, es la palabra mágica. Es decir, no basta con que lo digamos, necesitamos ponerle mucha acción, y en esa medida sí tenemos que tener un sentido de la autocompasión pues muy importante, ¿verdad? Porque esta compasión hacia las personas que también tienen esta problemática y la autocompasión, pues son antídotos, ¿verdad? Son antídotos contra esos mensajes pesimistas, máxime si el adicto que se quiere recuperar
tiene una depresión, ¿verdad? Estos mensajes pesimistas que se están dando de manera constante con respecto a todos y cada uno de los intentos que hace por mejorar. Es decir, puede ser que yo tenga un compromiso muy fuerte de mejorar y que tenga fe en mejorar, pero por allí hay un pensamiento negativo, un pesimismo que me repite constantemente, derivado justamente de un, digamos, trastorno depresivo, que no voy a poder, que no voy a poder. Y entonces en esa medida sí también es bien importante que entre esa compasión de los demás, es decir, que podamos recibir esa compasión para que también podamos otorgárnoslas a nosotros mismos y también otorgárselas a los demás como un servicio que de alguna manera va a permitir este juego de proyecciones, ¿verdad? En donde digamos que si yo me identifico con el otro por el hecho de que tiene rasgos positivos, en realidad también me estoy concibiendo a mí mismo como una persona que tiene rasgos positivos, en lo que se le llamaría pues una identificación proyectiva, pero de las buenas, es decir, no me estoy identificando en los rasgos negativos, sino me estoy identificando en los rasgos positivos que yo le deposito a la otra persona y que luego me los traigo para acá, ¿no? Entonces, insisto, o sea, tenemos que partir desde ese punto, o sea, de que nosotros como psicoterapeutas tenemos que instilar en la persona el deseo de recuperarse con fe, es decir, que tiene fe en que las cosas van a mejorar y que en esa medida, pues, vamos, digamos, ir avanzando en el proceso de recuperación. Otra cuestión bien importante también es que no podemos generar desde un principio expectativas enormes para la recuperación, sino que tenemos que ir con pasos firmes, lentamente, o como quien dice, poco a poco para llegar lejos, ¿sí? Entonces hay que aceptar que se tiene que reconocer ciertos límites. El mismo límite de la admisión de la impotencia ante la adicción, bueno, aquí análogamente se repite, ¿verdad? O sea, no puedo hacer esos esfuerzos denodados, maníacos, en los que aparentemente voy a avanzar rapidísimo haciendo todos los pasos y voy a tomar muchísimas sesiones de psicoterapia y voy a lograr entonces una mejoría de un día para otro. Lamentablemente no es posible porque en la mayoría de las historias de los adictos que entran a rehabilitación, pues ya existe un, digamos, periodo de consumo que implica pues incluso hasta una psicosis tóxica, un daño neurofisiológico que pues no va a poderse recuperar de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces hay que tomárselo con calma, como dice por ahí también la literatura de Narcóticos Anónimos, que si la enfermedad no se hizo de la noche a la mañana, pues tampoco la recuperación, así que hay que tomárselo con calma, ¿sí? Sí hay que entender que existe pues un dolor psíquico en la recuperación, ¿verdad? Que esta aceptación, que esta conciencia de enfermedad que se nos está repitiendo constantemente en las reuniones y en la psicoterapia, que se nos está formando esta conciencia de enfermedad, pues sí implica un dolor psíquico, porque yo al inicio de esta plática pues hablaba de ese resquebrajamiento del yo, ¿verdad? Y obviamente un resquebrajamiento del yo pues es doloroso por definición, y entonces también tenemos que aprender a tolerar ese dolor psíquico que implica el cambio, ¿no? Como luego le dicen que son los dolores de crecimiento. Y pues sí, con justa razón, ¿verdad? Porque nos vamos por ahí quitando una piel, ¿verdad? Que era nuestro yo antiguo, que era aquella coraza caracterológica que nos representaba, esos rasgos egosintónicos que eran parte de nosotros y que ahora se están cayendo en pedazos para que podamos adquirir una nueva estructura de personalidad renovada y dirigida hacia una psicología positiva, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando nosotros en algún momento generamos un encuadre con el paciente en donde estamos promoviendo la alianza terapéutica,
pues siempre decimos, bueno, es que este es un ejercicio de conocerte a ti mismo, ¿verdad? Y a través de este conocimiento de ti mismo, pues lograrás mejorar. Y justamente el ejercicio de conocerse a sí mismo es digamos, un trabajo compasivo, un trabajo autocompasivo, ¿sí? Me voy a conocer a mí mismo, me va a doler a mí mismo conocerme, todo lo que sé, lo que estoy empezando a saber cada vez más profundamente de mí, y en esa medida, pues sí tengo que tolerar ese dolor y buscar ayuda, a quien me ayude, mediante psicoterapia, mediante asistencia al grupo, para que ese dolor sea menor, para que yo tenga un acompañamiento y se produzca en mí la necesaria fortaleza para seguir trascendiendo, seguir caminando por este proceso de cambio positivo, ¿sí? Se habla de un don por ahí en ese sentido, ¿no? Y en el texto básico también de Narcóticos Anónimos se habla de que puede que ese don consista en descubrir nuestra fortaleza interior o en recuperar el sentimiento de respeto por nosotros mismos que habíamos perdido, ¿sí? Tenemos que tener compasión por nosotros mismos para poder cambiar positivamente. Tenemos que hacer un reconocimiento, ¿verdad?, de esas situaciones malformadas o irregulares de nuestro carácter, que se le llaman normalmente defectos de carácter, ¿verdad?, que tienen que ver justamente con esas cosas, ese engarzamiento derivado de situaciones traumáticas, derivado de vivencias que en un momento dado se dieron con ese potencial traumático y que han generado una estructura psicológica tendiente a consumir sustancias para poder tener un regulador emocional externo. Entonces tenemos que reconocer eso, tenemos que generar esa fortaleza y también, luego lo vamos a ver más adelante, cómo nos va a ayudar formada tal vez temperamentalmente o formada también por identificaciones que no nos habíamos sospechado que teníamos de nuestros progenitores. Y entonces todo esto pues es digno pues de trabajarse, ¿verdad? Y de trabajarlo con mucha constancia, porque al final de cuentas este atributo, esta dimensión de la conciencia de enfermedad, pues también tiene que ver mucho con la constancia, es decir, con ese compromiso de cambiar, de acudir de manera constante durante pues mucho tiempo, ¿verdad? Aunque en los grupos de autoayuda se plantea solo por hoy o un día a la vez, pero sí tenemos que acudir de manera constante a nuestro tratamiento para poder tener un buen éxito en él. Y pues bueno, yo aquí la voy a dejar por el día de hoy. Este video lo pueden ver, claro está, en esta misma aplicación de Facebook, en mis videos de la página de Psicogrupo, Psicogrupo T con P mayúscula, T mayúscula, minúsculas en medio, o también se puede ver en la página de Psicogrupo en YouTube. Y vamos a seguir aquí trabajando. Ya voy a estar poniendo algunos videos breves aquí en Instagram para hablar un poco más de estos temas. Se va a hacer una selección también de algunos cortes de los videos, de tal manera que esto sea mucho más didáctico y también más participativo de parte de ustedes. Yo les pido que dejen comentarios aquí en el video para que si tienen alguna solicitud de que se trate un tema o tienen alguna duda, bueno, pues seguiremos atendiéndolo. Y pues les agradezco mucho que me hayan escuchado.